Padre eterno, Padre nuestro, qué magnífico estar reunidos aquí en hermandad, Señor, para acercarnos a ti, sobre todo ahora que estamos viendo el tema de cómo orar, Señor. Te pedimos que en esta tarde tú extraigas lo más profundo de nuestro sentir, de nuestro corazón, para que sea agradable a ti esta reunión, Señor, y sobre todo para que tú guíes con tu Santo Espíritu todas las palabras y todo lo que tienes preparado para nosotros, y no solamente seamos receptores, sino que asumamos y apropiemos a nuestra vida, Señor, todas estas enseñanzas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre más grande que podemos pronunciar de nuestro amado Señor y Redentor, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con 2 Corintios 7:8. Reitero, el título es Bástate mi gracia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Recuerden que los apóstoles, incluyendo a Pablo, tenían el don de sanidad y ellos podrían haberlo hecho, pero por sobre los dones está la voluntad de Dios y nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra perspectiva de la vida y de las cosas. Yo diría, lo más importante es ponernos en las manos de Dios. Como Pablo está expresando aquí, he orado 3 veces y Dios dice, bástate mi gracia. No sabemos en realidad a ciencia cierta cuál es la espina en la carne que tenía Pablo, porque no lo dice. Algunos han sugerido que puede ser malaria, epilepsia o alguna enfermedad de la vista. Yo me inclinaría más por este último, por este pasaje que vamos a leer ahorita de Gálatas 3:15, que dice de la siguiente manera. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces aquí vemos que probablemente fuera algo en sus ojos, ¿no? Y bueno, si no lo especifica la Biblia, lo importante es que Dios usó este mal de Pablo para pues, poder usarlo en la dependencia de él. Seguramente era un problema crónico, debilitante, que quizá a veces le impedía trabajar, pero lo más importante es que cuando nosotros dependemos de la gracia de Dios, Dios hace que fluya su gracia para que podamos cumplir el ministerio. A veces puede ser algún impedimento eh, para nuestro propio ministerio, pero por eso pidió que le fuera quitado, para a lo mejor para ser más efectivo, pero Dios se lo negó. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe de la manera en que podemos ser más eficientes en el trabajo de Cristo. A lo mejor nosotros pensamos que de una manera u otra, que si no tuviéramos problemas, que no tuviéramos presiones en el trabajo, presiones económicas, podríamos servirle mejor, o que si viviéramos en un lugar diferente, pero en realidad eso no es cierto. Debemos de creer que Dios nos tiene en la forma y en el lugar donde más eficientes podemos ser. Por eso tenemos que depender de Dios. Pablo seguramente era una persona muy autosuficiente. Además, como sabemos, era de los más estrictos en cuanto a guardar la ley. Recuerden, estaba bajo la instrucción de Gamaliel, era fariseo, hebreo de hebreos, totalmente consciente de cumplir todos los estatutos y preceptos de la ley. Y probablemente esta parte de debilidad le hacía depender más de Cristo y esto abatía su autosuficiencia y lo enseñó a depender antes.
nosotros tenemos que tener presente que naturalmente tenemos un problema y actuamos si tenemos los elementos. Es común que cuando no tenemos los elementos, nos sentimos impotentes para solucionar algo, acudamos a Dios. Pero en realidad nosotros tenemos que aprender a acudir a Dios aún en las cosas que nos sentimos autosuficientes y que tenemos a la mano de hacer. Muchas veces decir, Dios, guíame, me pongo en tus manos en esta decisión. Y a veces Dios usa las circunstancias y nos muestra por qué no, o nos dice adelante, pero la dependencia de Dios es algo muy importante. Entonces, aquí Pablo, pues era autosuficiente, además, pues era romano, que era pues la mejor ciudadanía que se podía tener en aquel entonces. Casi casi es como ser americano, aunque ya sabemos que eso ya va decayendo en la actualidad. Pero todos esos elementos podían levantar su orgullo, sin embargo, Dios se encargó de mantenerlo humilde. ¿Por qué? Porque ahí, como dice este pasaje de Isaías, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿En descanso qué? En el poder de Dios, en reposo en sus promesas, en quietud y en confianza, esperando las respuestas de Dios. Y dice, ahí está vuestra fortaleza. Entonces, Dios le dejó este aguijón, aunque fuese algo difícil de sobrellevar para él, pero así es como Dios lo usó. Y nosotros vemos que, como él mismo dijo, he trabajado más que los otros, pero luego aclara, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, que los otros apóstoles, ¿no? Entonces, 3 veces Pablo le pidió la sanidad y 3 veces Dios le respondió que no, pero consiguió cosas más grandes como estamos ahorita analizando, ¿no? Recibió, primero que nada, mayor gracia. Y es una de las cosas que nosotros necesitamos, la gracia de Dios para cumplir su obra. Por nosotros mismos no podemos. A veces nuestra forma de ser puede ser chocante para otras personas, pero cuando Dios derrama su gracia, las personas nos oyen, las personas no tienen problemas con nosotros, porque toda la gracia va acompañada de humildad y sencillez. Pero ¿qué produjo esta gracia en Pablo? Un carácter más fuerte, produjo humildad y algo muy importante, que es lo que todos los creyentes necesitamos, sentir empatía por otros. Por ejemplo, cuando a mí me dio hace muchos años, no esta vez, sino hace muchos años me dio la peritonitis, que se me reventó el apéndice, Sí, una cosa entendí, o sea, una cosa me mostró Dios. Aprendí el dolor de lo que le pasa a la gente cuando está en un hospital. Y eso me dio empatía en muchos aspectos hacia adelante, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo eso es algo muy importante. Por ejemplo, Pablo, cuando testificaba, siempre se identificaba o buscaba un punto en el que pudiese identificarse con las personas que les iba a predicar. Y eso le abría puertas, ¿no? Pues me he hecho débil a los débiles, fuerte a los fuertes, a los que guardan la ley como si guardaran la ley, etcétera. Él lo explica en sus cartas también. Entonces, eso es lo que se llama empatía, entender el dolor, tratar de entender lo que las personas sienten. Recuerden que Jesús, cuando vino a este mundo y murió por nosotros, y se hizo hombre renunciando a ser Dios, entendió todas las bases de lo que nosotros sufrimos en este mundo, porque se hizo hombre, entendió el dolor, entendió muchas cosas. Y obviamente, como sabemos, siendo Dios, nunca pecó, Dios hecho nunca pecó, pero Él nos entiende, ¿sí? Por ejemplo, en Hebreos dice que, eh, no es en Hebreos, es en Pedro, quien cuando padecía, no dice cuando sufría, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente, ¿no? Es primera de Pedro 2:23. Entonces, quien cuando le maldecían, ahí está, ya me quedó más claro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Entonces, aquí
la cuestión de la empatía es depender de Dios para que haya ese sentir, ¿no? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2:5, ¿no? Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir solo se va a desarrollar en la medida que se desarrolle la mente de Cristo. Y ahí es donde Dios nos va a hacer fuertes en el poder de Dios por su gracia. Nos va a hacer humildes como Jesús era humilde y nos va a dar esa capacidad de entender el dolor de la gente. Porque cuando eso pasa en nosotros hay misericordia, hay atención y muchas cosas. Miren, hoy acompañé a mi esposa al súper y estaba pues una cola grandota. Y estaba un señor, un, yo creo que era como que albañil o algo así, porque tenía toda la ropa llena de cemento, los zapatos llenos de cemento, llevaba su cocota de 2 litros y como 3 o 4 kilos de tortillas, que seguro iba a llevar a la obra y ahí iban a compartir y todo eso. Pero observé que toda la gente, o cuando menos mucha, no toda, le miraba con desprecio. Entonces yo dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo la gente no entiende la condición de una persona así? Entonces, bueno, yo le hice la plática, no hubo oportunidad de que se me abriese una puerta. Sin embargo, le dije, oiga, usted, usted que nada más trae estas cosas, se hubiera puesto en la fila de la cola rápida y hubiera salido más tarde. No, me dice, mire, yo estaba ese señor adelante y vengo igual. Pero esto propició que el señor que estaba adelante de él le dijo, ¿sabe qué? Pase usted primero porque yo llevo muchas cosas y usted no se va a tardar. O sea, situaciones como esta es tener empatía con la gente, ¿ven ustedes? Y lógico, en este caso no lo hubo, pero de ahí puede surgir una puerta, nosotros no sabemos. Y cuando la gente tiene disposición, es el predicar de Cristo es algo muy importante. Entonces procuren tratar bien a la gente, procuren ser amables, procuren saludarlos, no vivir encerrados en nuestro mundo y en nuestros problemas a las personas humildes, a todas, y van a ver cómo la gente empieza a responder y ustedes no saben dónde se pueden abrir puertas. A mí se me han abierto muchas puertas de esta manera para dar un folleto, para testificar, para dar un librito de enseñanzas, ya que les di folleto, ya les testifiqué. O sea, es increíble. Entonces es muy importante esto que Dios produjo en Pablo, empatía, y vemos el resultado del trabajo, reitero, como él trabajó desmedidamente. Entonces, todos los que rodeaban a Pablo vieron a Dios trabajar en su vida. Nosotros a veces como creyentes nos estamos concentrados en nuestras propias pruebas, en nuestros propios dolores, en nuestras propias luchas. Y a veces pensamos, no, es que tengo que tener un buen testimonio aquí o no. Y en realidad ninguno de nosotros es capaz de producir o fabricar un testimonio correcto ante los demás. Pero Dios sí lo está haciendo en nosotros, aunque sea imperceptible, porque está usando toda nuestra vivencia para formar a Cristo en nosotros. Eso es el testimonio. Entonces, en la época de Pablo, todos ellos vieron cómo Dios derramó su gracia sobre él a pesar de su enfermedad, ¿sí? Él lo dice en sus cartas, ¿no? Me vistes como un ángel de Dios, como leímos ahorita en este pasaje de Corintios, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan soberano. Dios a algunos no sana, a otros sí puede sanar, pero Dios va a usar la circunstancia en la que vivimos para que seamos más efectivos. Todo es no quitar los ojos de Jesús. Entonces, nosotros sabemos que algunos serán sanados, otros no. Pero lo importante es confiar en Dios y poner nuestra vida en las manos de Dios. Nosotros en nuestra propia iglesia hemos visto muchos milagros, productos de la oración, y en algunos otros casos no ha habido una sanidad real, pero hemos visto el trabajo que Dios hace en las personas, ¿sí? Entonces recuerden que Dios elige eso, las pruebas que tenemos o quizá una enfermedad, según sus propósitos divinos. ¿Y cuál es el objetivo de sus propósitos divinos? Servirle y glorificarle. Y, ¿por qué no pensarlo? Tener recompensa en los cielos. A mí me
tengo muy presente ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 2. Dice, para que en su venida no salgamos, no nos alejemos de él avergonzados. Quiere decir que aún como creyentes, teniendo vida eterna, cuando Dios juzgue nuestras obras, podrá decirnos, no confiaste en mí en esto, en otro y en aquello, por tanto no hay recompensas, pero vamos a estar avergonzados, vamos a estar ante la luz donde no podemos justificarnos ni hacer nada. Por eso es la tarea es dejar de vernos a nosotros mismos y ver los problemas de los demás. Recuerden, cada uno considera a los demás como superiores a él mismo, pero ¿qué sigue? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven ustedes? Esa es la forma de ser un creyente eficaz como era Pablo. No mirando y generalmente solo vemos por nosotros y luego los demás. Aún en nuestra familia podemos portarnos de esta manera y la verdad, no estamos teniendo un testimonio fuerte o poderoso. Pero cuando nos interesamos genuinamente por los demás, a lo mejor tenemos conflictos, su carácter me cae mal, no lo puedo soportar, no soporto cómo habla, sus conductas, sus respuestas, su lenguaje corporal. Pero si tú le pides amor por esta persona, a lo mejor pasa un poco de tiempo, a lo mejor se produce inmediatamente, pero un día te vas a dar cuenta que amas a la persona y que entonces ya puedes relacionarte con la persona. Todo esto le pasó a Pablo para poder ser un creyente eficaz. Entonces, Pablo es una prueba evidente de lo que es una vida santa y lo que es tener una fe valiente. Y esto no asegura una sanidad física instantánea, porque la mayoría de las cartas de Pablo bueno, muchas de las cartas de Pablo fueron escritas en prisión, con las situaciones más adversas, no tenía libertad. La primera vez le dieron una casa y le permitían visitas, escribir cartas, que son de las que tenemos, muchas de ellas, pero pudieron haberlo aislado, pero por más libertades que tengas, estar en prisión es algo espantoso. Entonces, cuando nosotros oremos por sanidad, debemos encomendar nuestros cuerpos al cuidado de Dios. Y Él sabe cómo lo va a usar. Eso es la confianza en Dios y es lo que Dios quiere. Lo más importante, como hijos de Dios, es que tenemos que reconocer que nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a ver Romanos 8 del 35 al 39. Lo conocemos, pero es importante incluirlo aquí. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. Antes en todas es perdón, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa cuál sea nuestra condición, nada nos va a separar. Aquí me gustaría enfatizar versículo 36 que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahí está. El que muere a sí mismo ya no tiene nada que reclamar ni que decir. Morir a sí mismo es una evidencia de que estás dependiendo completamente de Dios. Eso es, yo diría, el término más amplio de lo que es morir. Renuncias a tus derechos, renuncias a tus planes, renuncias a todo lo que pueda haber un interés que se anteponga a Cristo. Y cuando lo haces, entonces Dios te da los verdaderos valores. La obra de Dios es lo primero, el desarrollo, el crecimiento como que espiritual es lo más importante, ¿sí? Entonces, nuestra condición espiritual siempre va a ser más importante que nuestra condición física.
nunca se nos olvide. Y Dios nos lo muestra en 2 Corintios 5 del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por todo esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Qué explícito es este pasaje, ¿no creen ustedes? Seremos, o sea, anhelamos la verdadera vestimenta que es la espiritual. Nuestro anhelo debe ser revestido. Para todos nosotros es evidente que mientras van pasando los años nos vamos deteriorando. Ya no tienes la fuerza que tenías antes, ya te cuesta más trabajo hacer ciertas cosas, te cansas más rápido, muchas cosas así pasan. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Hay momentos donde Dios nos ilumina, donde Dios nos fortalece para que cumplamos la tarea que tenemos que hacer. Por eso Dios le dijo a Pablo, que es el más conocido: bástate mi gracia, el que vimos de introducción, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el punto importante: gloriarnos para que repose el poder de Cristo. Entonces, todas las pruebas, todas las vivencias que estamos teniendo en esta vida, por más difíciles que nos parezcan, Dios, que es soberano, tiene el control de todo y las está usando para formar a Cristo en nosotros, para convertirnos en obreros eficientes para el servicio de Él, para que le glorifiquemos con nuestra vida. Por eso Dios no le quitó la aflicción física a Pablo, pero sí demostró o prometió demostrar su poder en él. ¿Por qué no oramos de esta manera? Dios, que tu poder se manifieste en mi vida a través de lo que estoy viviendo. Te pido que me sanes, es lícito. Por supuesto, Dios puede decir sí, pero lo más importante para nosotros es que se manifieste a través de nosotros su poder. ¿Para qué? Para hablar de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, para tener comunión con otros creyentes, para amar a las personas aún difíciles. Recuerden el pasaje más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Amó y dio. Ese debe ser el pensar nuestro: amar y dar, no demandar. Porque Dios claramente dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Oye, tú podrás decir, oye Dios, pero yo no veo que todo me esté viniendo por añadidura. ¿Quién eres tú para evaluar lo que Dios está haciendo en ti? Lo que Dios primero quiere hacer en nosotros es enriquecernos espiritualmente, es satisfacer nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Es lo que Dios quiere. Porque una vez plenos, ya no tendremos necesidad de nada y sobre todo tendremos la confianza de que Él va a sustentarnos cada día. Si no, no diría Dios: los ancianos aún en la vejez fructificarán. O Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hayas hecho por Él o para Él. Todos estos son pasajes que están ahí en la Biblia. Entonces, el hecho de que el poder de Dios se manifieste en nuestras debilidades debería darnos valor y esperanza.
todo, ustedes estriba, si ustedes piensan, todo estriba en función de la gracia de Dios y en su amor, en que lo apropiemos, en que lo creamos. Por eso dice este pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios, por fe andamos, no por vista. Cuando andamos por vista, como Pedro, nos vamos a hundir en el mar, ¿no? Mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, caminó contra toda lógica. Por eso es importante que reconozcamos nuestras limitaciones. Y a medida que reconozcamos nuestras limitaciones, podremos confiar más en Dios, que es nuestra propia energía, esfuerzo y talento. Si no, ¿cómo podrían todas las cosas glorificar a Dios? Después de en Filipenses capítulo 2 de que habla de que Jesús renunció a ser Dios, etcétera, dice, porque delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí entendemos que el infierno está debajo de la tierra. Aún los que se van a ir los que están en el infierno y los que se van a ir al infierno van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Pero no lo hicieron en vida y eso les costó la eternidad en el infierno. Nosotros que manifestamos que ya conocemos a Cristo, que somos hijos de Dios, ya tenemos precisamente asegurado el reino, con más razón debemos someternos completamente a Él en confianza, en gratitud, porque lo más importante, y Dios lo ve y no siempre nosotros, es la eternidad. Todos los galardones, recompensas, coronas que Él nos dé, cuando sea el tiempo de otorgarlos, son para siempre. ¿Vas a cambiar por dudar de Dios las cosas temporales de este mundo que realmente no te satisfacen de esencia? ¿Cuántas veces no pensamos que algo, tener algo o alguna situación que se diera en nuestra vida nos iba a hacer felices? Y se da y nos damos cuenta que no nos hizo felices. ¿Por qué creen que la gente está buscando más y más? Vemos a hombres ricos, poderosos, que no paran de trabajar. Estaba viendo el otro día de este hombre Elon Musk, que ya él vendió muchas de sus casas que tenía y todo eso, y se fue a vivir a esas casas, una de sus casitas inteligentes, junto a su trabajo para estar ahí luego, luego, ¿no? Él dice, por cierto, que es creyente. Pero imagínense ustedes, o sea, hay gente que ya no puede parar, que tienen y tienen y tienen y quieren más. ¿Por qué? Porque tienen un vacío que es del tamaño de Dios. Y nosotros que reconocemos que somos hijos de Dios, que Dios nos dio su Espíritu Santo, Él ya nos llenó ese vacío. Por tanto, ya no tenemos necesidad de nada. Y cuando sentimos que tenemos necesidad, es porque tenemos más necesidad de Cristo. Por eso que tenemos, es cuanto más tenemos que buscarlo. Cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos lo que sea negativo, es cuando más tenemos que buscar a Cristo. Una vez una persona le dijo a un pastor, hoy no voy a ir al estudio porque me siento muy mal. Y el pastor le respondió, ahora es cuando más tienes que venir. A veces cuando nos sentimos mal, ¿no? Es cuando, imagínate, Pablo, enfermo, débil, con sus limitaciones, probablemente no veía bien, ¿verdad? Y él pudo haberse deprimido, pero eso no le impidió. ¿Saben por qué? Porque nuestras aflicciones, nuestras debilidades o nuestras limitaciones no solo nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano más fuerte, sino que también nos ayudan a profundizar en nuestra relación con Dios y maximizan su adoración. Mientras más dependas de Dios y más se manifieste, más lo vas a adorar, porque al conocerlas y tener victoria estamos afirmando el poder y la fuerza de Dios. ¿Ves?
Por eso en 2 Corintios 12:10 Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿hay alguna desgracia para el creyente por las limitaciones que tiene? ¿Hay que ponerlo en las manos de Dios? Claro que sí. Hay que dejar el remedio que Dios nos dio en 2 Corintios 5, ¿no? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, pero hay que confiar. Una vez que tú depositaste en Dios tu problemática, ya no tienes por qué estar triste. Te responda sí o te responda no, porque vas a saber que está en las manos de Dios y es lo que te va a hacer fuerte. Claro, también Dios sana, lo hemos visto. A veces no, pero es porque Él quiere usarnos así. Bástate mi gracia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos fuertes en recursos, en capacidades, siempre nos vemos tentados a realizar la obra de Dios por cuenta propia. ¿A poco no es cierto? Yo le voy a hablar a este y verán cómo yo sí lo voy a convencer. ¿Y saben a qué conduce todo esto? Solo al orgullo. Vemos nosotros a Salomón, el hombre quizá más inteligente en cuanto a lo que Dios le dio como un don, cómo al final de cuentas su orgullo le ganó, por eso desobedeció a Dios, por eso lo desafió, y por eso él concluye en el libro de Eclesiastés, no hay fin de hacer muchos libros y el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nos consta que Salomón lo tuvo todo. Fue tan próspero y rico su imperio que la plata ni siquiera tenía valor en sus tiempos, de tanta que había, las mejores maderas, las mejores piedras preciosas. Acuérdense cuando la reina del Saba lo visita y luego le dice a Salomón, me habían dicho y yo no lo creía, pero no me dijeron ni la mitad de tu gloria, ¿no? Bueno, pero al final le ganó el orgullo, pero terminó y la conclusión de Eclesiastés es la correcta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Depende de la gracia de Dios y sométete a Él. Abate tu orgullo y humíllate ante Dios. Y la respuesta que Él te dé es acepta, porque así es como Dios te va a usar. No es lo mismo sentirte desalentado. Ya también hemos visto parte de esto en las enseñanzas de este último tiempo, ¿no? No es lo mismo sentirte desalentado y etcétera, que confiar en que Dios te va a usar así. Te cambia la visión, te cambia la proyección de la vida y de las cosas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el hecho de que Dios nos haya escogido para salvación es todo lo que necesitamos para tener gratitud eterna y para no demandar nada más de Dios. Entonces Dios nos va a usar, porque cuando estamos en debilidad es cuando le permitimos a Dios que nos llene con su poder. O sea, tu poder, tu eficacia, tu inteligencia, por más que sea, es nada delante de Dios. Como dice el pasaje, vosotros sois, le dice Jesús a los fariseos, los que os justificáis a vosotros mismos. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que lo máximo para el hombre delante de Dios es abominación. Por eso tenemos que concentrarnos en que Él actúe, que su voluntad actúe en nosotros para que la cumplamos, y no que actuemos nosotros. Una vez una persona me dijo, no, dice yo, sí quiero venir a Cristo para, con todos los atributos que tengo, con todo el poder, voy a ser muy importante en la obra de Dios. Y yo le dije, estás muy equivocado.
No es así como se hace la obra de Dios sin la dependencia. Le estoy hablando de esto hace más de 20 años, lo dijo una persona. Tenía una cosa, pensaba, me necesita Dios para tu obra? Pues nadie, Dios no necesita nada, a nadie, es un privilegio que nos use. Y si lo vemos de esa manera, entonces vamos a vivir en gratitud. Ahora, tenemos que entender, no es que Dios pretenda que seamos débiles, pasivos o ineficaces. La vida nos provee suficientes impedimentos y reveses sin que nosotros tengamos que crearlos. Ya, como decíamos el domingo. O sea, este mundo, en el mundo tendréis aflicción, Jesús lo dijo. Estamos llenos de problemas y de circunstancias, y a veces no nomás las tuyas, sino los ajenos, ¿no? Pero tengan presente que cuando presentan estos obstáculos en tu vida, debemos aprender a depender plenamente de Dios. Solo su poder nos va a hacer eficaces para Él y nos va a ayudar a realizar el trabajo, un trabajo que tenga valor duradero y más que duradero, eterno. Imagínate tú que en el cielo, aunque Dios es el que haya convencido a través de su Espíritu Santo y te ha ayudado a ti, tú vas a ver eternamente en el cielo aquella persona o aquellas personas que tú fuiste un instrumento para que vinieran a Cristo. ¿Se imaginan qué satisfacción tan grande? Entonces, nosotros tenemos que tener presente que Dios nos da dones y nos da fuerza espiritual, pero de nada servirán si no se fortalecen nuestras debilidades. ¿En qué? En el poder de Dios. O sea, la derrota se convierte en victoria. ¿Cuántas cosas así no pasaron en la historia de Israel? ¿Cuántas pruebas no tuvieron donde Dios se glorificó? Dependiste de mí y no tienes ni qué pelear. Dios ponía la espada de sus enemigos una contra la otra. Acuérdense de Jonathan, el hijo de Saúl, ¿no? Decidió confiar en Dios, empezó a dar pasos de fe y al último, cuando llega Israel, todos se habían matado unos a otros y no nada más en esta ocasión, con muchos otros, o con Gedeón, a pesar de sus dudas, con reverencia le pidió a Dios que le mostrara. Y todavía Dios le dice, acércate a las filas enemigas, no es esto sino la espada de Gedeón que nos va a vencer. Todo eso lo fortaleció. Y había más de 10,000 hombres, no, son muchos, van a creer que fue por ellos. Solo los que beban de esta manera, fueron solo 300. O sea, Dios no necesita mucho, Dios no necesita iglesias grandes para cumplir su ministerio. Necesita iglesias puras, santas, consagradas y entregadas. Entonces, si Dios nos mantiene con debilidades en algunos aspectos de nuestra vida, Él las va a usar para que dependamos de Él y entonces seamos fuertes, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También tenemos que tener presente que nuestra tendencia a pecar debe ser identificada y controlada de inmediato. Por eso tenemos que estar analizando nuestras vidas constantemente, a la luz de la palabra, lógico. Porque recuerden, la verdad es el espejo que nos hace ver como realmente somos. De lo contrario, podríamos caer en la tentación y ser vencidos. Yo creo que ya todos escucharon esto que acaba de pasar hace poco de este gran predicador de Dallas, Texas, Steve Lawson. eh, Cómo este señor pues vivía en un adulterio y era súper amigo de MacArthur. Por cierto, MacArthur acaba de morir, si no todos se han enterado. Eran amigos y seguramente ahora con la muerte de MacArthur a lo mejor le hubieran dado a él como un seguimiento, pero ¿qué? Permitió una debilidad en su vida, una relación de 5 años con una jovencita y ya perdió todo. A su familia, a su ministerio, le quitaron todo. Cuando el Señor hizo muchos libros, tiene muchos videos de cómo hablar de la Biblia. Yo llegué a oír estudios de este Señor de cómo preparar sermones y cosas de este tipo. ¿Y saben qué hicieron muchos cuando se enteraron?
quemaron sus libros, muchos creyentes. Por eso, cuando detectemos una debilidad en nuestra vida, vayamos delante de Dios para que nos dé fuerza para vencer, porque las debilidades pueden traer una destrucción a menos que dependamos de Dios y su gracia para que venzamos. Por eso es tan importante lo mucho dicho en cada estudio, edificarnos día a día a través de la lectura de la Biblia, tratar de personalizarla. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en este lugar? ¿Cómo hubiera respondido yo? Oh, ¿por qué Israel fue tan necio? Y entonces yo en qué área soy necio y no lo veo? Así tenemos que estar razonando. Por eso Dios nos dice que una de las razones más importantes de estar estudiando la palabra día con día es aprender. Nada está puesto ahí por casualidad, ni las genealogías, que a veces son muy largas en algunos libros, pero tienen una razón de ser. La más importante, la línea de Jesucristo, la línea mesiánica, ¿verdad? Entonces, para que nosotros seamos victoriosos como Pablo, debemos seguir estos principios que voy a decir a continuación para que nuestro trabajo sea eficaz. Primero, tenemos que tener un propósito claro de nuestro llamamiento. Y tenemos que evaluar cada día a la luz de la voluntad de Dios. Dios te puede dar un don, llenarte de orgullo, te lo dice Corintios 13, ¿no? Y si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Entonces tenemos que estar evaluando cada día lo que Dios nos da, lo que Dios nos revela a la luz de la voluntad de Dios. Tenemos que ser directos y sinceros al exponer un principio bíblico. Muchas personas suercen la escritura porque acomodan a su vivencia o a lo que quieren decir la Biblia. Esos son los falsos maestros. Y tú puedes decir, no, pues mira, es que enseña con la Biblia. Pero muchas veces nuestra falta de profundidad en la palabra nos puede hacer caer en el error. Recuerden que dije que cuando dice la palabra que cuando se manifieste el anticristo, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que solo el creyente que esté fundamentada su vida en la sana doctrina y que todas sus respuestas las busque en la Biblia, puede ser engañado. Porque si Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús en la tentación del desierto, Mateo 4, ¿ustedes creen que no usa la Biblia para confundir a la gente? Se presenta como un ángel de luz y sus ministros también se presentan como ángeles de luz. Hay instrumentos del diablo como predicadores hoy en este día. Solo el que conozca la palabra de Dios y viva sus principios va a poder vivir claramente. Y esto, el tercer punto, es que debemos de llevar una vida intachable para que cualquier acusación en nuestra contra o cualquier eh, ataque para desprestigiarnos sean huecas y falsas. Todos tenemos debilidades, todos pecamos. Todos hemos cometido errores y a veces Dios nos permite que cometamos errores. Yo es algo que he entendido últimamente para mostrarnos las debilidades de nuestra vida. Tú cometes errores porque un área de tu vida todavía está débil en un aspecto. Cuando nos fortalecemos en todo en el Señor, aunque el mundo se venga encima de nosotros, aunque nos aplaste si fuera el caso, si estamos en Dios estaremos firmes. Punto número 4. Debemos de ser creyentes que tengamos oraciones constantes. Esto es, orar sin cesar, como decíamos hace rato. Y motivo de esto, podremos obtener el poder y la sabiduría de nuestra relación con Dios. Pero un punto muy importante y es el final.
todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Esto nos va a librar de muchos errores. Esto que voy a decir o la forma en que voy a hablar te glorifica, Señor. Esta decisión que voy a tomar te glorificará a ti. Esto que estoy viendo lo vería Jesús. Esta forma en la que estoy criticando a otra persona le agradaría a Dios. Este tipo de cuestionamientos tenemos que hacerlos si queremos glorificar a Dios en todo. Entonces, ser un obrero fiel debe ser algo deseable en nuestras vidas, pero vamos a experimentar presiones para transigir con los valores y las normas dadas por Dios a través de su palabra. Claro que sí. A veces Dios nos mete a pruebas donde fallamos para que nos demos cuenta que las presiones nos pueden entorpecer. Lo dice un proverbio, que las presiones pueden entontecer al sabio. Pero ¿qué pasa si tú dependes de Dios plenamente? ¿Estás echando la carga sobre Jesús? ¿Las presiones las vas a echar sobre Jesús? Ahora sí que para el Señor está en pie o cae, ¿no? Lo importante es estar en pie para Cristo. Entonces la tarea que nosotros estamos llevando a cabo en este mundo mientras Dios no nos lleve al cielo es enorme. Está llena de gran oposición para que nosotros terminemos victoriosos. Por eso en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que tenemos que tener presente que no hay éxito sin riesgo a fracasar, ¿sí? O sea, siempre va a haber esa expectativa, pero si dependemos de Dios, Él los va a sacar victoriosos. Aunque para el mundo podamos ser fracasados, de mente débil, que nos han manipulado. No hay recompensa sin arduo trabajo. Hay muchas personas que no les interesa trabajar para Cristo cuando esto es la razón por la que Dios nos dejó en este mundo. Cuando termine nuestro ministerio en este mundo, Él nos va a llevar a su presencia. A algunos nos tocará vivir el rapto, ojalá que a todos, ¿verdad? No hay oportunidad de glorificar a Dios y de hacer su trabajo sin crítica. Mientras más te consagres a Cristo, los que están menos consagrados te van a criticar, no se diga los incrédulos, porque no van a entender. Siempre. O sea, ¿qué más evidencia de los fariseos criticando a Jesús? Los desenmascaraba en todo, tenía una entrega perfecta y lo odiaban, o cuando Esteban les predica en Hechos 7, ¿no? Crujían contra él sus dientes y acabaron apedreándolo, ¿verdad? Y no se puede ser un obrero verdadero si no confiamos plenamente en Dios. Recuerden ustedes que necesitamos ser renovados día a día a la mente de Cristo. Por eso es tan importante tener los ojos, la mentalidad del reino. Y esto nos llevará a una santidad creciente. Y mientras más grande sea la santidad, más grande será la dependencia de Dios. Bástate mi gracia. Tengamos cuidado, porque cuando quitamos nuestra mirada de Dios o alejamos nuestra mirada de Dios, nuestra vida comienza a desmoronarse. Tengamos cuidado. Afirmémonos, por tanto, en el más grande llamamiento. ¿Cuál es este llamamiento? Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Este es el más grande llamamiento, dar a conocer el mensaje del Evangelio, pedirle a Dios que seamos instrumentos, pedirle que nos dé gracia con las personas que tratamos, pedirle que nos dé valentía para tomar las puertas que Él nos está dando, pedirle que no nos distraigamos en nuestra problemática, en nuestra vida, sino que pongamos los ojos en el llamamiento. Lo más sublime que podemos hacer no es tener éxito en la vida, una gran empresa, ser ricos, viajar a donde tú quieres. El mayor éxito es vivir plenamente para Dios y tener un cargo por los perdidos. Por eso es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y la confianza de la última frase, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios está contigo y lo promete, no dejes que tus pensamientos o tus inseguridades o tus temores impidan el progreso del Evangelio. Yo pienso que para predicar fielmente la palabra tienes que morir a lo que tú ves, a tus temores. Y cuando das el paso de fe, Él te fortalece. Recuerden este pasaje que acabamos de ver. Por fe andamos, no por vista. Toda la vida cristiana es por fe. Las grandes obras de Dios son por fe. Los problemas que enfrentemos en la vida, muchos pueden ser producto de nuestros propios errores, sí, pero Dios dice que Él se mostrará misericordioso para con el misericordioso. Necesitamos integridad y justo para con el hombre íntegro. ¿Cometiste errores? Pide perdón. Y si te arrepientes, Dios te va a cambiar la mente. Si has cometido el mismo error varias veces y varias veces has pedido perdón, es que realmente no te has arrepentido. No el tipo de arrepentimiento que te cambia la mente, que te lleva a darte la vuelta. Probablemente sigues amando esa debilidad en tu vida que te lleva a pecar y a pecar y a pecar. No quieres soltar, pero yo creo que la frase, además de todas las verdades que hemos visto hoy en este estudio, es bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Padre, porque dependemos de ti, de la guía del Espíritu Santo. En nosotros no hay nada sino lo que tú quieras revelar a través de nosotros, aunque es un gran privilegio ser un instrumento tuyo, Señor. Permite que cada día yo y todos los que estamos escuchando aquí, todos los que podemos confesar tu nombre ante los demás, nos des fuerza, nos des valor, nos des determinación y sobre todo la convicción de cumplir tu obra. Sabemos que este mundo nada nos puede dar, porque todos los elementos, como dice Pedro, al fuego serán consumidos y la tierra y las obras que hay serán desechas. No permitas, Padre, por tanto, que pongamos nuestra mira en las cosas de este mundo. Sí vivimos en este mundo, sí tenemos necesidades, pero tú has prometido que las vas a suplir, Señor. Fortalécenos en las pruebas que estamos viviendo para que te glorifiquemos con ellas y entendamos que solo a través de ti podremos lograr la victoria. Porque si dependemos de ti, tú derramarás esa gracia como lo has prometido, como lo has hecho en todo obrero fiel a través de los tiempos, como en Pablo. Padre, bendice a nuestra iglesia, trae sanidad, Señor, y, y si tú decides mantenernos con ciertas debilidades y fragilidades, úsalas para que repose sobre nosotros el poder de Cristo como hoy aprendimos, Padre. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que tú sigas trayendo las bases de ese avivamiento por el cual te hemos pedido por muchos años y que todos seamos de una mente, de una sola mente y de un mismo parecer, adorándote a ti, Señor, y solo a ti, rindiéndote a ti.
Y en cuanto a las debilidades que veamos unos de otros, Señor, quita de nosotros la crítica y más bien danos un cargo de oración por lo que vemos en nuestros hermanos amados en Cristo de nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.